I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. No es fácil dirigir un país. Necesitamos como cambiar las cosas desde la raíz para que todo mejore. No es, llego a la silla presidencial y ya la hice, ¿no? A lo mejor la hice como persona, pero no como el ejecutivo que va a sacar a un país a flote, empezando por nosotros como trabajadores, a ustedes como estudiantes. Sí, me explico, sí me entienden, Sí. que no es fácil sacar al país del atolladero si no todos nos ponemos de acuerdo para trabajar, para salir adelante. Desde los que estudian, desde los que mandan, desde los que escriben, todos necesitamos ponerle mucho entusiasmo y ponerle mucho cariño a nuestro trabajo para que pueda nuestro país salir adelante. Tenemos un país extenso, tenemos un país maravilloso porque de todo hay en México. Clima frío, clima caliente, clima cálido, de todo encuentran ustedes en México, pero también necesitamos mucha disposición a trabajar. Y por ejemplo, con eso que me acaba de decir usted, puede relacionarlo un poco con las actividades que, por ejemplo, Felipe Calderón ofreció, o por ejemplo algunas de las cosas económicas, o si algún presidente cree que haya hecho algo bien o haya aportado mucho en el área de estudios. En ese campo, pues no te puedo decir si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Todo aquel que quiere trabajar, pues le pone ganas al trabajo, pero a veces se encuentra con muchos obstáculos. Son los obstáculos los que tenemos que vencer y mover a nuestra juventud, moverlos para que todos salgan adelante, porque si queremos todo aquí, pues no se va a hacer posible. Necesitamos mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho empeño para sacar adelante nuestro país. Nuestro país es extenso, tiene todos los climas, tiene muchas cosas buenas que tenemos que explotar, pero no nada más explotarlas para beneficio de algunos, sino explotarla para todos. ¿Qué tal? ¿Cuántos años tienes? 58 años. ¿Qué piensas sobre el gobierno de Vicente Fox? Híjole, pues que fue un gobierno bajo muchas promesas que no fueron cumplidas, que bueno, pues para mí fue un fraude. El país cada vez perdía su economía, entonces en vez de pues sentirnos más seguros tanto en la delincuencia como en la economía, pues no se cumplió todo lo que él prometió. ¿Crees que la economía aumentó o disminuyó durante su gobierno? No, pues también disminuyó. ¿Pero no aumentó nada? Bueno, es como en todo, hicieron cosas buenas. Pues fue muy poco lo bueno que hizo. ¿Cómo qué fue algo bueno que tú crees que hizo? ¿Qué fue algo bueno? Bueno, pues que crearon libros para los niños, para la educación, que hicieron mexicanos, am, algo así de mexicanos. Para el estudiante se preocuparon porque los papás entendieran a sus hijos. Hicieron buenos programas en cuestión de ayudar a la población. Buenas tardes, ¿puedes decirme tu nombre? Amadeo Olvera. Tú que eres una persona joven, ¿tú viviste en la época de los presidentes o recuerdas más la época de los presidentes Vicente Fox y Calderón, no? Así es. Sí, sí.
Dime, en la época de Vicente Fox, ¿qué recuerdas de la economía? Pues la economía en cuanto a Vicente Fox tuvo un periodo de estabilidad muy grande. Y hay que recordar que no hubo ninguna crisis en el periodo 2000-2006, lo cual favoreció mucho a que México retomara las relaciones económicas que había con otros países. Por lo tanto, hubo mucha prosperidad, hubo mucho ahorro y nos recuperamos de los periodos feos que hubo con anterioridad. Me acuerdo, más o menos estaba niño, pero me acuerdo que no escuchaban las cosas que se escuchan hoy en día. Ok, y con el presidente Calderón las cosas cambiaron. Demasiado. Fue un brinco espectacular de un presidente a otro. ¿Por qué crees que pasó esto? Porque pues Calderón digamos que llegó con estrategias un poco menos conservadoras que las de Vicente Fox. Y tanto económicamente como en seguridad, creo que hubo estrategias muy, muy, muy buenas. Eh, una de las cosas que pasó durante el sexenio de Calderón fue pues, que se inició, por ejemplo, el conflicto armado contra el narcotráfico. ¿Tú crees que esa fue una buena estrategia o una mala? Yo creo que fue una buena estrategia. Yo creo que la gente piensa de una manera equivocada que fue una mala estrategia por la cantidad de víctimas, pero si te fijas, hoy en día hay el mismo número de víctimas y no escuchamos que haya las mismas aprehensiones de cabecillas de grupo de crimen organizado. Yo creo que hubo muchos resultados, sí hubo bajas, pero también hay que tomar en cuenta que las bajas eran de grupos criminales. Entonces hay que valorar qué tipo de bajas había y qué tipo de bajas hay hoy en día y hay que ver qué resultados se lograron. Creo que nadie le había puesto la atención que se merecía el crimen organizado y el presidente Felipe Calderón puso el dedo sobre el renglón en cuanto al narcotráfico. ¿Tú crees que en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto la guerra se mantuvo o se tranquilizó con respecto a como antes estaba? Se mantuvo, pero se le quitó intensidad. Yo creo que debió haber seguido con el mismo ritmo para poder eliminar el problema de una forma rápida, pero se mantuvo con menor intensidad. ¿Tú qué dirías que fue lo peor que pudo pasar en el durante el sexenio de Vicente Fox? Lo peor que pasó durante el sexenio de Vicente Fox fueron tantos problemas que tuvo con Cuba y Estados Unidos, así como algunas cosas, problemas personales que él tenía tanto con su esposa como con los hijos de su esposa. Creo que eso manchó un poco la imagen de la presidencia. ¿Y tú cuál crees que fue la peor estrategia o lo peor que pudo pasar durante el sexenio de Felipe Calderón? Lo peor fue la manera en la que llegó al poder. Yo considero como mexicano que llegó legítimamente, pero el hecho de que casi un 25-26% de la población de México creyera lo contrario causó muchísima inestabilidad y condicionó desde un principio el sexenio. Creo que la gente le perdió credibilidad desde el inicio por esas estupideces que se pensaban del fraude, pero bueno, eso fue lo peor que pudo pasar. ¿Tú crees que de estos dos presidentes a los tiempos de ahora ha habido un cambio muy grande en general en Sí, México? claro que sí, o sea, en México ya no somos la imagen internacional que éramos. Creo que ante el extranjero yo considero dos grandes vertientes, la inversión extranjera y el turismo. México llegó a tener inversión extranjera gigantesca y llegó a tener un turismo cuarto nivel nacional, digo internacional. Pero con las estrategias que se están tomando hoy en día, como la cancelación del aeropuerto, como una mala imagen con los inversionistas internacionales, creo que eso está promoviendo que nos vayamos hacia abajo en estas inversiones extranjeras. Ok, muchas gracias. Nada. Buenas tardes, ¿puedes decirme tu nombre? Me llamo Elina Echeverría Góngora. Muy bien, ¿qué recuerdas del periodo de gobierno de Salinas de Gortari? Durante el periodo de este presidente se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También privatizaron varias empresas estatales como la banca y Telmex. Y se notó más la desigualdad entre las personas, donde los ricos se volvieron más ricos
y los pobres más pobres. En este periodo también fue cuando surgió el EZLN, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ese grupo de personas se dedicaba a atacar instalaciones militares. Y al final del sexenio, ¿qué recuerdas? Me acuerdo que dijeron que se había caído el sistema, que fue cuando iban a elegir al nuevo presidente de la República. Según se había caído el sistema y algunos candidatos no estuvieron de acuerdo con esa declaración que dio el gobierno, porque no les córrele. Una vez que entró Ernesto Zedillo al gobierno, ¿qué es lo que recuerdas que pasó? Durante este gobierno, el peso tuvo una gran devaluación frente al dólar. Y también me acuerdo que fue durante este mandato que fue la matanza de Acteal. No sé si se acuerdan, donde supuestamente un grupo de militares atacó y asesinó a un grupo de indígenas que según estaban orando en una comunidad. Después del mandato de Ernesto Zedillo, ¿qué presidente le siguió? Vicente Fox. ¿Y qué recuerdas del mandato de Vicente Fox? Me acuerdo que fue un candidato muy popular. Ya era conocido porque había sido gobernador del estado de Guanajuato. Fue el primer gobernador del PAN que ganó las elecciones, le ganó al PRI después de tantos años que estaba en el poder el PRI. Ganó Vicente Fox y fue que quedó el PAN. Durante el gobierno del presidente Fox, el actual presidente de la República era jefe de gobierno del Distrito Federal, AMLO. Durante su gobierno, de lo que yo me acuerdo es que durante su gobierno se le juntaron en una cumbre aquí en México, no sé, no me acuerdo muy bien, pero se le juntaron los presidentes de Cuba y Estados Unidos, y como no tenían muy buena relación, fue cuando surgió la frase esa que le dijo a Fidel Castro: come si te vas. Durante el gobierno de este presidente, durante el mandato, descuidó mucho la educación pública. En campaña dijo que en un minuto acababa con el problema del EZLN y nunca acabó con él. Después de este presidente siguió gobernando el PAN porque ganó Felipe Calderón, que por cierto era michoacano. Y eso es todo lo que recuerdo. Muchas gracias por la entrevista. De nada. During this case, we saw the diverse opinions that people can have about presidents, how each one live in a different way, and how the way they live affect their opinion. Some people consider some strategies good, others simply do not like their strategies. It was good experience that helped us to know how they lived, how that government affects them, and how they see the current government with respect to the previous one. I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life.